un candidato como Jimmy Morales está encabezando unas encuestas que podrían convertirse en realidad, son 50 y 50% de posibilidades, a una persona, Sandra Torres, conocedora de lo que es estar dentro de la política, conocedora detrás del trono del señor Álvaro Colón, que conoce perfectamente cómo se maneja un país. ¿Cómo es que hace un director de cine para llegar a encabezar encuestas tan fuertes y con una posibilidad tan alta de ser ahora presidente de Guatemala? Bueno, creo que la pregunta es vital y por supuesto que si la hacen ustedes, también nos las hacemos nosotros aquí en Guatemala, especialmente en el momento de que tiene el país, de la agitación social, de las movilizaciones, de todo el tema del descontento, de los casos de corrupción que ha sido la tónica de los últimos 5 meses, fundamentalmente. Creo que en este sentido, y como ese proceso de búsqueda de transformaciones sociales más de fondo está todavía en una etapa incipiente inicial, lo que ha dado como resultado en esta fase básica es esa idea del descontento frente a los tradicionales, frente a las caras conocidas, frente a los partidos, llamémosle, que tienen un poco más de recorrido. Entonces, Jimmy Morales no es necesariamente un actor que viene de fuera, pero sí es la primera vez que se le mira buscando la presidencia de la República. Proviene de un partido que, aunque es de componentes con actores tradicionales, el partido tiene poco antecedentes, y por lo tanto entonces Jimmy Morales termina como capitalizando esta sensación de la necesidad de probar lo nuevo, de probar que no es necesariamente novedoso en Guatemala, pero que ahora hay como un espíritu más fuerte de decir: rechazamos a los tradicionales, y Sandra Torres se mira como eso, como proveniente de un partido más estructura vieja, como una persona que ya estuvo, precisamente como ustedes lo señalaron, en la semblanza, en la gestión pública, además teniendo una cuota de poder muy importante y además convirtiéndose en una persona muy polémica. Entonces Jimmy Morales viene a capitalizar esa percepción, y es una percepción nada más de búsqueda de tener algo, llamémoslo así, novedoso, distinto, que en buena medida pueda traducirse o no en el sentimiento de esperanza que hoy por hoy en Guatemala causa pues más revuelo. Claro, y es que probablemente los guatemaltecos están apostando precisamente a ese cambio que tanto necesitan después de lo que ha estado ocurriendo con el señor Otto Pérez Molina y con su gobierno. Pero las estadísticas nos han traicionado con respecto a lo que está ocurriendo en Guatemala, y usted me lo dirá, señor Rosales, porque teníamos unas estadísticas en la primera ronda que colocaban en primerísimo lugar al señor Manuel Valdizón, quien no está ni siquiera el día de hoy como parte de los candidatos. Entonces, ahora se coloca a un Jimmy Morales que está por la cabeza de todas las encuestas, con una diferencia bastante amplia con la señora Sandra Torres, pero no podríamos confiar plenamente en un porcentaje como ese, más que han sucedido tantas cosas en medio de una fecha a otra. Totalmente de acuerdo, pero digamos que en Guatemala estas movilizaciones a las que hacíamos referencia comienzan a arrojar, digamos que tempranamente, resultados concretos, visibles. Sacar de la vicepresidencia a Roxana Valdetti y después de la presidencia a Otto Pérez Molina, eso crea una situación como de envalentonamiento, digamos, que dio como tercer paso dejar fuera a Manuel Valdizón, que, como ustedes bien lo decían, se le daba ya casi que tenía media banda presidencial colocada, y se le daba como un virtual ganador de las elecciones, o al menos que iba a pasar a la segunda vuelta electoral. Ninguna de las dos cosas sucedió, y eso creo que creó entonces una suerte como de lista corta, y en la lista corta, termina siendo Sandra Torres. Digo, me refiero a un personaje que tiene mucho rechazo, antivoto, especialmente por ciertos elementos del pensamiento conservador que en Guatemala todavía existe muy fuertemente, y también por el nivel de desgaste que tuvo ella como mencioné, en la gestión que impulsó su ex esposo, el ingeniero Álvaro Colón. Creo que eso terminaron siendo puntos que le restaron, o sea, puntos en su contra, porque hoy por hoy el respaldo no es a Jimmy Morales, es la falta de respaldo a Sandra Torres se traduce en votar por el menos peor, digamos, por votar por el otro, la antítesis. Exacto, no tanto por el nombre del señor Jimmy Morales, sino por el otro contrario a Sandra, que sería probablemente la gran mayoría de las personas que se estén acercando a votar.
Totalmente, correcto. Entonces, lo que hay aquí en adelante es el tema de la incertidumbre. Está como el voto por lo impredecible. Se vota, o sea, por un lado se vota en rechazo a Sandra Torres, pero no se vota por, como mencionaba, por fidelidad, por lealtad o por lo que se crea de experiencia de Jimmy Morales. De aquí en adelante lo que habrá va a ser una gestión de gobierno, si él lograra ganar las elecciones de hoy, a partir de enero, una gestión de gobierno con muchas luces encima, con mucha presencia ciudadana, con mucho control social y político, y con situaciones muy difíciles para él, porque va a tener una bancada en el Congreso muy pequeña, que va a necesitar sí o sí negociar, pactar con los tradicionales, le guste o no, digamos. Y no solo eso, sino también luchar contra un país que está esperando que si de verdad queda como presidente, sea el cambio, sea y dé la cara por el cambio de haberlo colocado ahí y dejar todo lo tradicional por algo nuevo. Totalmente. Entonces, al final estamos ante una posibilidad de tener una especie como de gobierno de transición. Sí. Es decir, de transición no porque vaya a finalizar una gestión, no, sino me refiero a un gobierno que va a transitar en una doble vía, en una vía de muchos retos, de muchas cuestiones, unas históricas, otras más o menos recientes demandas, una demanda muy fuerte y al mismo tiempo intentar paliar los enormes casos de corrupción, todo el tema de el fortalecimiento de la justicia, todos los problemas propiamente que se han quedado más al desnudo en los últimos meses. Así que el presidente o la presidenta tienen que gravitar en una esfera de mucha presión, de muchas demandas, versus poco margen de maniobra, poco margen real, concreto para movilizarse, además con una situación de finanzas públicas, de recursos públicos muy deficiente y limitado. Perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes, señor Renzo Rosales, y le voy a hacer la invitación de una vez para que nos acompañe en nuestra misma edición más adelante para hacer un análisis de cómo van avanzando ya con los primeros datos que pueda entregar el Tribunal Supremo Electoral. Será un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias.